Con todo respeto, bueno, y sin respeto también, no me creo el cuento que un viejito barbudo subió a una montaña y bajó con los derechos humanos. Les voy a decir por qué. La evidencia empírica lo demuestra. Más de 40,000 cabezas de nobles rodaron en la Revolución Francesa, lamentablemente, para que el hombre pudiera decir que tenía libertad e igualdad. Lamentablemente, la lucha de los derechos humanos ha sido violenta. Lamentablemente. Los derechos humanos son producto de las necesidades concretas. Ahí donde el más débil le dice al poderoso: ya basta, no te pases de la raya. ¿Sí me explico? Ahí donde la mujer le dijo al esposo: oye, ya no me insultes, se acabó. Y ahí donde el estudiante le dijo al profesor autoritario: profesor, tengo derechos humanos. Una vez en una plática me decía un profesor: ¿por qué le están enseñando los derechos humanos a los niños? Después ya no quieren obedecer. Claro, profesor, es que usted debe sustituir la palabra disciplina por responsabilidad. Si seguimos con la disciplina y no sabemos el valor de la responsabilidad, yo qué le puedo decir a los profesores, ustedes son los expertos. Decía Ikram Antaki que la república puede resolver los problemas que hay en la escuela, pero no puede resolver los problemas que hay en la casa. ¿Sabían ustedes que las más terribles violaciones a derechos humanos se dan en la casa? Desde ahí empieza. Desde ahí empieza. Segunda premisa: una sociedad democrática es aquella donde se respetan y garantizan los derechos humanos, legitiman el poder. Decía este pensador que se nos fue, José Saramago. Decía José Saramago que si se cumplieran a cabalidad los 30 derechos universales declarados por las Naciones Unidas, no necesitaríamos de más leyes, porque ahí está todo lo que un ser humano necesita para tener una vida digna. Y eso tiene que ver con la tercera premisa. Los derechos humanos privilegian la dignidad humana, por eso son una exigencia de justicia. Va un cuento así rapidito, prometo ya retirarlos. Había una vez un padre, un niño y un abuelo. El padre le dijo al niño: ¿sabes qué? Como ya no cabemos en la casa, vamos a enviar a tu abuelito al cuartito de allá. Oye, pero papá, el cuartito apesta, hay murciélagos, cucarachas, ratas. ¿Cómo vas a enviar a mi abuelito a ese cuarto que apesta? Le dice el papá: ojo, aquí hay ejercicio de poder. Tú ve y obedece. Es más, mira, allá abajo del árbol hay una chamarra. Ve y dásela a tu abuelito. Le dice el niño de 6 años: papá, si quieres así lo voy a hacer. Pero el niño, fíjense bien, agarra una tijera y corta la chamarra en 2 pedazos. El papá lo regaña y dice: ¿por qué la cortas? Mira, papá, una mitad es para mi abuelito y la otra te la voy a guardar a ti para que cuando llegues a esa edad te la dé. ¿Por qué les digo que los derechos humanos privilegian la dignidad humana? Este niño de 6 años, como muchos, no fue a Harvard, a Cambridge, a Yale a estudiar Derecho, pero en su corazón, en su esencia, tiene la exigencia de justicia. La historia de Lolo, contada por Francisco, pasa de la sensibilidad a la reflexión y vuelve a regresar a la sensibilidad. Eso es lo grandioso del aprendizaje con significado para nuestra vida. De la sensibilidad a la reflexión. Para aprender constructivismo, conductismo, lo que quiera, pero hay 2 procesos importantes para aprender: la atención y la reflexión. Y estamos aquí para reflexionar. Los derechos humanos privilegian la dignidad humana, desde luego. El ser humano es eso, una persona y no una cosa. El gran desafío del Estado consiste en construir una cultura en y para los derechos humanos. Rosalía nos habla de la preocupación de construir una educación para la paz. Como que estamos empezando al revés, ¿no? Empezamos a formar matemáticos, biólogos, científicos,
eruditos, y nos olvidamos de algo: formar seres humanos. Un médico puede ser muy brillante, pero si es cretino, se amoló la cosa. Vamos a la lluvia de ideas. ¿Qué son los derechos humanos? Porque aquí hay muchos mitos. La libertad, que es su libertad. El respeto. La función es impartir justicia por igual para todos. Gracias. Muy valiosas opiniones. Y tienen contenidos fuertes. ¿Qué son los derechos humanos? La misma palabra derecho es complicada, polisémica. Vete derecho, párate derecho, siéntate derecho, tengo derecho a esto. ¿Se dan cuenta cuántos significados tiene la palabra? Es muy complicado. Teóricamente hay muchos estudios. Vamos a decir lo siguiente: los derechos humanos son privilegios, poderes, facultades, expectativas, prerrogativas que le corresponden a la persona, sea cual sea su condición, su origen, su forma de pensar. ¿Sí me explico? Y ojo, sin los cuales no se puede tener una vida digna. Y algo muy importante: los derechos humanos son muros de contención, barreras contra cualquier poder público o privado que quiera hacer daño a la persona. No están ahí afuera, me pertenecen, nos pertenecen por ser persona. No están ahí. Los derechos humanos no son las comisiones de derechos humanos o las ONGs, no. Son esas facultades que tiene la señora, el niño, la niña, el migrante, el gay, el transgénero, el transvesti. Bueno, no digo que extraterrestres, porque habría que verlos, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Son esos poderes sin los cuales no hay vida digna. ¿Qué fin persiguen los derechos humanos? Todos los valores que tengan crecimiento humano. El respeto, desde luego. La paz. ¿Otra? La libertad. ¿Y saben de dónde viene la palabra respeto? ¿Alguien sabe qué significa respeto? Porque luego empezamos a hablar de cosas que a veces decimos, ¿qué significa? ¿Qué significa respeto? Querer a nuestras personas, a nuestros semejantes. Querer a nuestras personas. Me hizo usted recordar otra vez a don Pepe Saramago. Decía José Saramago que pedirle a las personas que amen a su semejante, es pedirle mucho. ¿Cómo voy a amar yo a mi vecino si me cae mal? Dice Saramago, hay que empezar por respetarlos. Y ahí va surgiendo el amor. ¿Qué fin persiguen los derechos humanos? Todos los valores que al ser humano. La libertad, la igualdad, la seguridad, todos esos valores. Por eso es muy importante que hoy estemos entretenidos y ocupados en la cultura en y para los derechos humanos. Hay buenas noticias. Hay una reforma constitucional ahorita en el Congreso de la Unión. De llegar a aprobarse, va a ser obligatorio en todos los planes y programas de estudio, a todos los niveles, la educación en derechos humanos. Les decía, estamos al revés. Empezamos a formar científicos, técnicos y nos olvidamos del edificio humano. Pero qué bueno que nos estamos dando cuenta de ello. ¿Cuál es la función de los derechos humanos? Con esta pregunta conecto la idea de violencia. Sin tanto rollo y sin tanta teoría, los derechos humanos tienen una función muy práctica: mitigar, paliar, disminuir la violencia. ¿Qué clase de violencia? Bueno, ya han platicado mis compañeros de todas las clases de violencia. Yo nada más menciono dos. La violencia intersubjetiva, es decir, la que se da de sujeto a sujeto, entre sujetos privados, y la violencia estructural.